En este momento estamos iniciando con la grabación de la actividad Fundamentos de Criminología correspondiente a la temática de la victimología y el estudio de la víctima como parte del tema que se abordará. El mismo corresponde a el movimiento abolicionista de la pena y abolicionista de la cárcel y otras alternativas a la prisionalización. De manera muy cordial, es un agrado presentarme. Mi nombre es Jeffrey Mauricio Zelaya Chávez. Soy estudiante de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia y en esta oportunidad, de manera colectiva, de manera grupal, junto con Maciel y Elizabeth, ambas compañeras de la Universidad Estatal a Distancia, se estará desarrollando la temática anteriormente citada. Así las cosas, me permito dar espacio para que las colegas se presenten. Salud, Elizabeth, ¿podrías presentarte? Bueno, mi nombre es Elizabeth Villegas Rodríguez, y bueno, estoy estudiando Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia. Pertenezco al sector de fiscal, y bueno, espero nos entendamos bien y realicemos bien el proyecto. Perfecto. Maciel, gracias, Elizabeth. Buenas tardes, mi nombre es Maciel Carolina Muñoz González, soy estudiante de la carrera de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia y pertenezco al sede de Presa León. Muchas gracias, un agrado, Elizabeth. Pues así las cosas, iniciamos ya formalmente a profundizar sobre la temática, y la cual consiste en una dinámica de planeamiento didáctico que eso nos da un margen de tiempo de 25 a 30 minutos para desarrollar la supratemática de mención. Entonces, vamos a ver. Iniciando con el tema del movimiento abolicionista de la pena y abolicionista de la cárcel y otras alternativas de la prisión, es importante hacer énfasis sobre los antecedentes históricos de cada uno de los temas, y en este caso la compañera Elizabeth va a hacer una breve explicación de esos antecedentes históricos según la temática en estudio. Gracias, Elizabeth. Bueno, algunos antecedentes históricos de la pena de prisión es que bueno, o sea, la pena de prisión en los tiempos de antes era totalmente desconocida por esas personas, ya que para ellos la pena máxima que había era la pena de prisión, más la pena no era de prisión, sino era la pena de muerte, ¿verdad? Que bueno, actualmente ya no se ejerce aquí en Costa Rica ni en muchos países, gracias a Dios, ¿verdad? Sino que bueno, eran totalmente desconocidas, ya que obviamente no habían los debidos procesos que se realizaban hoy en día, ¿verdad? Y bueno, esto claramente conlleva a que lo podemos ver en las películas que hoy vemos hoy en día, ¿verdad? De que hace muchos años atrás, tipos se presentaban, ¿cierto? De que usted hacía o infringía una ley o norma, o usted hacía algo incorrecto y lo mataban. No había el debido proceso que hoy realmente se realiza, ¿verdad? A través del tiempo, ¿verdad? Se comienza a implementar el encierro de las personas, pero no se conocía como la prisión como hoy lo conocemos, ¿verdad? Sino era como encierros y guarda del reo, que eso significaba, ¿verdad? Que era como que la persona estaba esperando a ser juzgado, señalándole la ley, ¿verdad? Donde iba a estar y se le reconocían los límites donde esa persona iba a estar físicamente, ¿verdad? Donde nada más se podía desplazar. Entonces, es parecido a la prisión, ¿verdad? Que hoy nosotros lo conocemos así, nada más que obviamente ellos no lo conocían así. Este espacio físico realmente se los marcaban bien, como hoy en día también se los marcan a las personas que están pues, encerradas en las cárceles y todo eso, ¿verdad? Ok, a través del tiempo se comenzó a implementar eso. Parte de esto, en los tiempos de antes, se comenzó a implementar lo que son las figuras llamadas el confinamiento y la prisión, ¿verdad? Que bueno, hoy sí lo conocemos.
¿verdad? Después de eso se comenzó a dar lo que es la ley de talión, ¿verdad? Que esta ley tiene por lema, que hoy en día lo conocemos, ¿verdad? Que es ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Eso quiere decir que si usted me hace algo malo, yo le hago lo mismo y peor, ¿verdad? Es una venganza privada incontrolada, ¿verdad? Pero hoy en día, pues sí, muchas personas lo hacen, lo realizan, nada más que lo único que conllevan es perjudicarse a uno mismo, ya que, bueno, obviamente no es legal actualmente, ¿verdad? En los tiempos de antes, pues sí, cuando se cometían faltas muy graves, sí aplicaba esta ley en los tiempos de antes. Más cuando se cometía tal vez faltas un poco leves, lo que hacían era como actualmente se ve hoy, quedar como en acuerdos, llegar a acuerdos, ya sea de plata o tal vez de personas que se alejaban y listo. O sea, como hoy realmente lo conocemos, así también se hacía en los tiempos de antes. Con esto se lleva a que uno trataba de dar estos acuerdos para evitar lo que es la ley de talión, ¿verdad? Entonces era prácticamente para eso. Después de eso, o sea, llegamos a una edad media, ¿verdad? Que esto conlleva en la época de la ejecución de la pena, que se caracterizaba por predominio de la pena pecuniaria, la cual la pena consistía de la muerte y corporal y lo que es posteriormente llegar a la pena de prisión, que hoy en día la conocemos bien, ¿verdad? De que hoy en día ya hay como los debidos procesos que se le realiza a una persona para, bueno, condenarla a prisión o ya sea para las diversas multas que se les pueden poner, ¿verdad? Ya sea que la persona no haya cometido tal vez faltas tan graves, ¿verdad? Como los conocemos hoy en día, ¿verdad? Después llegamos a una evolución de las penas sustitutivas, ¿verdad? Que estas penas comenzaron como a evolucionar, ya que, bueno, llegó lo que es el nacimiento de iluminismo, ¿verdad? Que se descubre lo justo y lo racional, ya que esta pena se comienza a dar la pena de prisión que hoy conocemos, ¿verdad? Entonces, sin mencionar que eran más humanos, que impulsaban mayor respeto a los derechos del hombre, como hoy lo conocemos, derechos humanos, ¿verdad? Entonces, las garantías por las cuales esas personas comenzaron a luchar, ya que esas personas, bueno, comenzaron a luchar por esas garantías y hoy también nosotros pues aprovechamos esas garantías por las cuales esas personas por mucho tiempo lucharon, ¿verdad? Ya que hoy nosotros gozamos con muchas garantías en el país en el que estamos. Obviamente las mismas garantías no se ven en los otros países. Ya eso depende mucho, ¿verdad? De cómo rigen las normas o las leyes en los demás países. No van a ser las mismas claramente. Igual, en muchos países se goza de muchos privilegios, igual que en Costa Rica. Entonces, sí, hoy lo conocemos no como derechos del hombre, sino como derechos humanos, ¿cierto? Cada persona tiene sus derechos y sus deberes que tienen que cumplir. Interesante, muchas gracias, Elizabeth. Y tomando partida de lo anteriormente sustentado por parte de mi compañera, también es importante hacer mención que el desarrollo del modelo o de la teoría abolicionista, ¿verdad? Ese movimiento ha generado grandes discrepancias a nivel social. Esto ha generado también una serie de problemáticas y nuestra sociedad también genera rechazo. ¿Y problemáticas en qué sentido? En el sentido de la no aceptación, la resistencia a un movimiento en el cual no se fundamenta en la represión, sino más bien en un movimiento en el que busca otras alternativas que no consistan específicamente en la sanción del hecho punible, sino más bien en una metodología que se aborde de manera tal que las partes puedan llegar a una solución diferente del conflicto. No obstante, a partir de esta perspectiva existen una serie de inconformidades a nivel social. Estas problemáticas están asociadas también con el tratamiento de las personas que se encuentran reclusas y que de manera directa y dentro del rango terciario de los índices de violencia se encuentran las personas privadas de libertad. Desde esa perspectiva, el mismo sistema ha generado que se emerja una problemática de violencia a lo interno de este sistema y que bien está demostrado los postulados, estas teorías de reforma y metodologías de castigo está completamente desactualizado
y por consecuente genera más violencia. Por esa razón, es importante hacer mención sobre algunos de estos postulados asociados al movimiento punitivo. ¿Por qué razón? Porque claramente muchos casos, muchos delitos no obtienen la finalidad o no llegan a su finalidad por diversas razones o por diversas garantías sociales que existen durante el proceso, perdón, muchas garantías que existen durante el proceso, como el derecho de defensa, el derecho al procedimiento preparatorio, a ser abordado de manera tal que la persona se le garantice, ¿verdad? En todos los accesos jurídicos que le puede brindar en materia penal durante el proceso de penalización, pero que a la larga muchos de esos casos quedan sin resolver, quedan archivados, son desestimados y por consecuente la víctima no recibe justicia o por parte del Estado y por consecuente esto también a la larga se contextualiza o se puede dar como una mayor problemática de violencia, pero de manera colectiva, una serie de factores que eventualmente estaremos desarrollando. Así las cosas, resulta sumamente interesante escuchar a la compañera Maciel, quien nos aporta de esta perspectiva del abordaje del movimiento abolicionista y otras alternativas a la prisionalización desde un enfoque orientado a las víctimas y desde su perspectiva la temática a desarrollar de la compañera consiste en la explicación de los principios penales que comprende el tema que escogimos y la escuela o el movimiento criminológico a la cual pertenece. Muchas gracias, Maciel. Así es, correcto. A mí me toca exponer el subtema de los principios penales que comprende el movimiento abolicionista de la pena y abolicionista de la cárcel, la escuela o movimiento criminológico al que pertenece, así como también les voy a exponer acerca de algunas alternativas a la prisionalización. Pues bueno, como bien sabemos, el movimiento abolicionista tiene como objetivo principal cancelar el derecho penal y la cárcel de un contexto de sociedad socialista, donde al no existir diferencias de clases, la criminalización mediante la prisión resulta innecesaria. De tal modo que arremete con la posición de la criminología crítica, que la cárcel es un mecanismo selectivo, sanciones hacia las clases subordinadas, la cual facilitó el reposicionamiento del abolicionista de la prisión y el derecho penal. También, por otro lado, es importante aclarar que el movimiento abolicionista de la prisión y el abolicionismo penal no es lo mismo, ya que el movimiento abolicionista de las prisiones considera que las instituciones de las personas abarca prácticamente solo a personas de bajos recursos. Y la experiencia en la cárcel, lejos de la racionalización, más bien deshumaniza y perfecciona las técnicas criminales y prolifera la violencia y la crueldad, así como el encarcelamiento no disminuye la comisión de delito, más bien los aumenta. Es por eso que a partir de este movimiento abolicionista se buscan alternativas en contra del encarcelamiento, por ejemplo, la rehabilitación o la reparación integral del daño, así como los sistemas de monitoreo electrónico como tobilleros o brazaletes. Ya que por su parte el movimiento abolicionista penal busca eliminar el sistema penal, debido a que el proceso judicial no sirve para solucionar los problemas delictivos, solo los magnifica. Por un lado, deja a una víctima desvalidada y por otro, encarcela a una persona sin posibilidad real de reintegrarse a la sociedad. Dentro de esta visión anarquista se busca la abolición del sistema penal. Y por otra parte, también es importante decir que los principios penales que comprenden o representan el tema escogido son el principio de la legalidad formal o material, el principio de la igualdad, el principio de la culpabilidad y los principios de eficacia en la prevención y los principios de necesidad. Y por último serían los principios legales y éticos. Asimismo, sería importante también mencionar que el movimiento abolicionista de la pena y el abolicionista de la cárcel pertenece a la escuela de la política criminal negativa.
Y ya para finalizar con la exposición del tema que me ha tocado a mí, me parece relevante mencionar que en la presente disertación se asume que las penas alternativas son sanciones de cumplimiento comunitario que se imponen ante los delitos menores entre 6 meses y 6 años, según los requisitos de la ley, ya que pretende ser un modelo de referencia en el proceso de incorporación social de las personas sentenciadas a través de la coordinación entre los recursos institucionales y comunitarios. Aunque se supone una sanción, las alternativas no constituyen una privación de libertad, porque tienen un sentido más amplio de revestir un carácter preventivo y de cierta forma también educativo, con el fin de que la persona se rehabilite y no reincida. Así las sanciones comunitarias pueden visualizar como una estrategia criminológica más respetuosa de los derechos fundamentales, porque las personas se reivindican por el daño causado sin restringir su libertad. Y eso sería todo, gracias. Qué interesante, muchas gracias, Maciel, porque tu sustento teórico me da mi criterio para poder interpretar de una forma directa que existe como una discrepancia o existe vamos a ver, una separación, ¿verdad? De la sociedad con esta situación, y también existen intereses políticos intermedios en todo lo que es materia de política criminal, ¿verdad? Y estas nuevas tendencias de los movimientos abolicionistas de la pena, de la prisionalización, ¿verdad? Y otras alternativas. En esa línea de análisis, la cárcel como tal, y actualmente, contemporáneamente hablando, existen una serie de instrumentos jurídicos que permiten a la persona que es relacionada con un conflicto poder tener una alternativa a la no prisionalización, ¿verdad? A la no institucionalización. Y esto tiene un interés político. Y el interés político que se amalgama y que arrastra a la realidad penitenciaria costarricense es la reinserción social, la intervención profesional que se le brindan a las personas privadas de libertad, de diferentes arísticas, tanto psicológicas como planeamiento didáctico, educativo, física, formaciones técnicas, entre otros, siempre y cuando los modelos del sistema penitenciario así se los permitan, y también algunos aspectos intrínsecos a la persona privada de libertad, la cual, mediante una serie de valoraciones, puede ser fuerte candidato para, vamos a ver, un egreso del sistema penitenciario, ¿verdad? Entonces, vemos que la temática del sistema penitenciario actualmente tiene una serie de alternativas. Hay que diferenciar entre la solución alterna de conflictos, que es la que permite a las personas que están relacionadas con algún problema social el no ser prisionalizado, o institucionalizado, como bien lo indicó usted, pero tiene que haber una característica jurídica, un sine qua non, un requisito, que es la sentencia, ¿verdad? Una sentencia menor. Esto genera una reacción social, un rechazo social, ¿verdad? Eminentemente, la sociedad ante esta situación de que una persona comete un delito, ingresa y egresa a un centro penitenciario, no es aceptable como tal, pero igual la misma política tiene que adaptarse a la realidad y a la coherencia que se vive, y por ende se dan también este tipo de modificaciones en materia político-criminal, y que genera las discrepancias que anteriormente se indicaron. Claro que esa reacción y los intereses políticos no solamente se dan en Costa Rica, sino también existe a nivel latinoamericano y a nivel mundial. El desarrollo de la política criminal, el desarrollo de esta tendencia, los modelos que conllevan a derrocar, por así decirlo, a tirar al piso este modelo de punitivo, ¿verdad? De dar el tratamiento penalmente a los delitos, y que se puede enfocar desde otras arísticas como el abordaje terapéutico. Se puede usar una analogía simplista: una persona que, por ejemplo, atropella a otra y muere, comete un homicidio, pero en materia penal, ¿verdad? Este movimiento lo ve como un delincuente que a la larga, vamos a ver, va a tener un tratamiento del sistema penal que le va a dar un abordaje sesgado desde su realidad problemática, y que a la larga se puede convertir en víctima después de haber sido victimario o culpable de un delito, no víctima de un sistema que
no soluciona la problemática, y así está demostrado a lo largo de la historia. Y de ahí la importancia y también nuestra orientación de izquierda contra la orientación ideológica del sistema penal, y buscar otra tendencia, pero sin apartarse directamente de ella, sino más bien con una intervención profesional directamente sobre la problemática, como lo hace también la justicia restaurativa. Pero igual, como se indicó, su alcance no es tan amplio, ¿verdad? Con otras temáticas y otros delitos que son tipificados por ley de mayor gravedad. Así las cosas, importante indicar que hay modelos internacionales como en Europa, donde las personas privadas de libertad, personas que sean asociadas con un conflicto, no parecieran cárceles, parecieran centros profesionales de atención directamente a las problemáticas, y está demostrado en Noruega. Tiene el mejor sistema penitenciario del mundo, y sus índices de criminalidad son muy bajos, y está demostrado. El abordaje que se brinda a la persona es en aras de no victimizarlo, sino más bien de potenciarle a una verdadera reinserción social. Pero como una serie de factores que se indicaron anteriormente, esa bola de nieve lo que genera es más problemática, más violencia, más víctimas, y lejos se aparta de la necesidad social, que es reducir estas problemáticas. En esa línea de análisis resulta interesante desarrollar dos temas, dos apartados de escogencia del grupo. Entonces, me gustaría hacer mención sobre, específicamente y orientado en la víctima, orientado en los modelos del sistema carcelario costarricense, y en uno que no, teóricamente no se encuentra contextualizado en la unidad didáctica, que es en el nivel de unidades de atención integral. El nivel de unidades de atención integral fue una de las grandes propuestas y corrientes ideológicas que ha generado y se ha desarrollado en el Ministerio de Justicia y Paz, y que dio resultados objetivos, pero que también por las influencias externas que tiene el mismo sistema penitenciario se ha visto afectado y sobrepoblado, y también se ha generado altos índices de violencia. En este sistema es interesante ver que existe una intervención al inicio, se le hace un abordaje a la persona privada de libertad, se le analizan cuáles son sus factores detonantes, si ha tenido problemáticas a lo interno del sistema penitenciario, se le valora y se le define un plan de atención de intervención profesional. Este plan va orientado según la problemática o el factor detonante que le llevó a la comisión del delito, y también para que él reflexione sobre el mismo, y que se le proporcionen herramientas para la adaptación a una vida en sociedad. Esto no simple en el esbozo o el simplemente decir herramientas para una vida en sociedad, no. Existen convenios y estrategias con el Ministerio de Justicia y Paz, el Instituto Nacional de Aprendizaje y otras instituciones privadas que brindan capacitación técnica para que estas personas puedan realmente contar con conocimiento vasto y adaptarse a una sociedad que es sumamente demandante y que no es contextualizado un aspecto importante en la política criminal contemporánea. Y qué interesante que lo abordamos en este tema, y es el cambio social y la globalización, y cómo la globalización, o sea, vamos a ver, utilicemos un ejemplo muy simplista, el mundo está cambiando y estas personas son víctimas de esta estructura porque ni siquiera tienen derecho a conocer cuál es el movimiento y la realidad social a la que eventualmente se van a encontrar. Son desarraigados de un contexto y se ubican en otro donde en la realidad de los casos, generalmente hablando, tienen muy pocos accesos o posibilidades de potencialización, de educación, y que por consecuente su adaptación se dificulta. Entonces, este modelo, desde su perspectiva, nos permite comprender cómo una persona que en su momento fue victimario se convierte en víctima de un sistema, y que necesita de esas herramientas para no poder, o vamos a ver, para poderse insertar y no volver a incidir en la reinserción del delito. Y esto también desde una ejemplificación individual, también colectivamente hablando, es parte de esta situación. Que a la larga también el contexto social, que es el segundo tema a abordar durante la ejecución de la pena y los beneficios penitenciarios, se convierten también en víctimas, pero víctimas del rechazo social, víctimas de una ideología, ¿verdad?, que está interiorizada en la colectividad social, en la cual la persona privada de libertad, si bien es cierto, goza de algunos derechos
inclusive su hoja de delincuencia limpia para efectos laborales. No obstante, cuando hay conocimiento del sector privado, inclusive del sector público, que esta persona tuvo conflictos con la ley o que está con un beneficio penitenciario, constantemente o generalmente reciben rechazo social y su adaptación al mercado laboral es sumamente complicado. Y a partir de ello es importante que tanto el Ministerio de Justicia y Paz como el Ministerio de Trabajo generen una base de datos interconectada para que se brinde un abordaje a estas personas y una inclusión al mercado laboral costarricense ya premeditado de la misma propia bolsa de empleo, interconectada con el Ministerio de Justicia y Paz. Y con relación a las valoraciones in situ que hacen los profesionales, por ejemplo, en transnacionales como Walmart, se considera innecesaria y también se considera que es un gasto económico y que genera de cierta forma un mayor incremento del gasto, ¿verdad? Costarricense, porque con órdenes patronales, con una debida interconexión de base de datos del Ministerio de Justicia y Paz y Ministerio de Trabajo, se puede reducir en términos económicos el costo que llevan todas estas valoraciones y traslados, viáticos que se le pagan a los funcionarios, y deterioro, inclusive el vehículo y gasolina, entre otros, y que genera un efecto positivo sobre el privado de libertad y que le reduce los factores que lo victimizan como tal, el rechazo social, el que el patrono conozca que esta persona estuvo privado de libertad, ¿verdad? Entonces, que sus homólogos laborales sepan de esto, son factores directos que generan violencia en la persona que se encuentra en un proceso de adaptación y que lástima daría todo lo que paga el Estado y todo lo que la democracia brinda para reducir los índices de violencia en estas poblaciones. Así las cosas, agradezco enormemente a las compañeras Elizabeth y Maciel por los aportes brindados, por la temática a desarrollar, y si hay algo más que aportar, con gusto, un agrado. Muchas gracias. Quedo a la espera. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Maciel, si tienes algo más que aportar. No, hasta luego. Perfecto. Bueno, así las cosas, nos despedimos. Muchas gracias. Esperamos que esta información sea de suma utilidad y que aprecien los aspectos importantes sobre lo que es el abolicionismo de la pena y otras alternativas a la prisionalización. No todo es cárcel, pero la sociedad también a veces no tiene una postura congruente de la realidad en la que se encuentran las problemáticas que emergen en la política criminal, en el asunto de la temática penal y todo lo que es el derecho en Costa Rica y Latinoamérica. Muchas gracias y hasta la próxima, compañeras.